Hola estudiantes, hoy estaremos resolviendo el cuestionario para el examen del primer trimestre. Aquí dice la primera pregunta: adición y sustracción de números con números enteros. Y el ejercicio dice de la siguiente manera: complete las operaciones para que se cumpla la igualdad y escriba el proceso. Bien, aquí nos dan tres ejercicios, ¿sí? Donde tenemos que encontrar los valores que están en el casillero vacío, entre paréntesis. Es decir, este de aquí, este de aquí, este y este. Todos estos serían números que pueden ser o bien positivos o bien negativos, dependiendo de a dónde quiero llegar, o sea, a dónde quieren que lleguemos. Bien, vamos a ver el primer ejercicio. Dice 18 positivo y más, ahí tenemos que un valor, el valor que vamos a encontrar, y eso tiene que darnos igual a más 8. Bien, entonces tenemos que aquí recordar, sí, tenemos que recordar que aquí tenemos nosotros, sí, una igualdad entre dos términos, sí, todo ese término que está del lado izquierdo y todo ese término que está del lado derecho. Resulta que en el lado derecho hay solo números, pero en el izquierdo, en este lado de aquí, hay dos. Deben haber dos, ¿sí? Porque hay un casillero vacío. Ahora, ¿cómo yo puedo hacerlo de manera aritmética? ¿Sí? Lo puedo hacer mentalmente, pero nosotros tenemos que hacerlo de manera aritmética para estar seguros 100% de que el número que yo voy a colocar aquí es el número que me hace falta, el número que me están pidiendo. Bien, ¿cómo hacemos esto? O sea, primero vamos a poner el valor donde voy a llegar. El valor que voy a llegar es más 8, es decir, el resultado. ¿Ya? Y luego vamos a poner debajo de ese número el otro valor que me dan, pero como está en el miembro opuesto, es decir, en el lado opuesto, en el lado izquierdo, que es este de aquí, ¿verdad? En este lado, ¿ya? Entonces tenemos que cambiarle el signo. Entonces aquí vamos a poner menos 18. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en el lado opuesto del número que estoy adicionando, es decir, 8. Bien, entonces aquí tengo ahora una adición de dos números y me doy cuenta que esos dos números tienen signos diferentes. En el momento en que esos dos números tienen signos diferentes, son opuestos, por lo tanto tengo que restar. ¿Y qué voy a restar? El mayor del menor, es decir, a 18 le voy a restar 8. Pero debemos preguntarnos cuál va a ser el signo del resultado, y el signo del resultado es el signo del número mayor. El número mayor es negativo, que es el 18, por lo tanto el resultado es menos, es negativo. 18 menos 8, esto me da 10, menos 10. Y ese sería el resultado que me están pidiendo. Lo voy a poner aquí, menos 10. Listo. Entonces ahora, para no tener dudas, estar seguros, vamos a probar o a comprobar que 18 positivo más por menos me da menos 10, tiene que darme 8. Y efectivamente 18 menos 10 es más 8. Aquí también seguimos la misma ley de los signos, es decir, de la adición, porque tenemos un número positivo, un número negativo, resto, conservo el signo del número mayor, y en este caso el número mayor es 18, por lo tanto la respuesta es positiva. Y resto, 18 menos 10, 8. Y ese es el resultado donde tenía que llegar, ¿verdad? Que es este de aquí, el 8. Y ahí está. Entonces comprobado de que el resultado que he puesto, el menos 10, es el resultado correcto. Continuando con el siguiente ejercicio, literal B, tenemos esto. Un espacio, bueno, aquí ya tenemos desarrollado, vamos a borrarlo. Un espacio más, ahí tenemos en paréntesis el menos 15,
igual a menos 60. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento anterior. Ponemos el menos 60, que es el resultado al que yo voy a llegar, ¿sí? Y este 15, que es negativo, lo pasamos a positivo aquí. ¿Listo? A positivo. Bien, entonces ahora me pregunto qué tengo que hacer aquí. Obviamente aquí yo tengo que restar, ¿sí? Porque los signos son distintos y el signo es más alto, tiene signo negativo. Por ejemplo, la respuesta es negativa. Resto 60 menos 15 y me da 45. Luego, esa sería la respuesta que me han solicitado. Ese sería el número que faltaba aquí. Ahora, para comprobarlo, ¿sí? Yo tengo que adicionar estos dos términos de aquí, estos dos términos, y tiene que darme menos 60. Si no me da menos 60, entonces quiere decir que algo no hice bien. Lógico. Entonces, tengo menos 45 más por menos 15. Menos 45 y menos 15. Aquí, en cambio, como los dos números tienen el mismo signo, se suman y se conserva el signo de ambos números. Y el signo común de ambos números es el negativo. Por lo tanto, aquí la respuesta es negativa. Se suman 45 más 15 y me da menos 60. Y esa es la respuesta que tenemos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el número que faltaba, el menos 45. Bien, aquí tenemos entonces, literal D, tenemos el número desconocido, menos, tenemos un menos 20 en paréntesis, y eso tiene que darme 5. Obviamente el 5, aunque no lo colocan, el 5 es positivo. Ponemos el 5 positivo y luego ponemos el 20 también positivo, ¿verdad? Cambiamos el signo. Luego sumamos y esto nos da más 25. Y ese sería el resultado que estoy buscando. Entonces aquí vamos a poner, ¿sí? Vamos a poner aquí entonces más 25. Y comprobamos, 25 positivo, ¿verdad? Menos por menos me da más. 20. Bueno, aquí no nos da porque más 20, ya está bien, más 20, entonces sería 25 ya, vamos a revisar. Bien, aquí tenemos que hacer una corrección. Aquí nosotros no es más 20. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque primero tenemos que multiplicar este menos por menos. Recuerde que aquí tenemos un signo negativo y el signo negativo nos dice que este signo cambia el signo de acá. Entonces aquí quedaría más 20. Por lo tanto, aquí sería menos 20. Y la respuesta es menos 25. Ya, cambiando la respuesta aquí a menos 25. Ahora tendríamos que comprobar. Entonces tenemos menos 25, ¿verdad? Menos 25 y menos por menos da más 20. Ahí sí, el resultado sería menos 5. No nos sale el ejercicio. Vamos a revisarlo bien, ¿ya? Bien, aquí hemos cometido un error porque si yo resto aquí no es menos 25. Entonces, por eso siempre les digo, queridos estudiantes, que tener cuidado cuando hagamos las restas. Aquí menos 20 más 5 se restan, ¿verdad? Sí, porque son distintos signos. Y la respuesta va a ser negativa porque el 20 es mayor que el 5. Va a restar 20 menos 5 no nos da 25, nos da 15. Entonces aquí va un error. Hay que tener cuidado con estas restas. Entonces la respuesta no sería menos 25, sino menos 15. Ahí sí. Una vez que tenemos eso, restamos ahora ese menos 15, ¿verdad? Menos 15 más 20. Y
si yo resto menos 15 más 20, mayor es el 20, da positivo, 20 menos 15 es 5. Y esa es la respuesta a la que queríamos llegar. Entonces, el resultado es menos 15. Entonces, nos queda de experiencia aquí tener mucho cuidado con cuando hago las restas también. Por eso les decía en clases que hay que tener mucho ojo, ir siempre a revisar y comprobar que el resultado que yo doy es el correcto, porque también lo puedo hacer mentalmente, pero yo recomiendo hacerlo mejor de manera algebraica. Vamos a terminar con el literal E. Bien, aquí tenemos un caso especial porque tenemos el menos 12, menos, y aquí, bueno, aquí tenemos un espacio vacío, ¿verdad? Y menos 9. Pero recordemos que aquí este término está precedido del signo menos. Eso hay que tener cuidado. Una cosa es que el paréntesis esté precedido del signo más, que no va a cambiar el signo. Otra cosa es el signo menos. Entonces, si nos da un resultado, por ejemplo, restamos el menos 9 y ponemos el más 12, obviamente nos va a dar más 3. Pero como aquí este signo lo va a cambiar, este menos va a cambiar el signo, aquí entonces sería menos 3. Para que me dé más 3, tengo que poner menos por menos, más. Tengo que poner el menos 3. Ahora sí, comprobando, ¿no? Entonces tenemos el menos 12, ¿verdad? Y tenemos el menos por menos más 3, ¿sí? Aquí menos por menos, aquí menos por menos es más 3. Menos por menos, más 3. Entonces ahora sí restamos y aquí nos da menos 9. Y ese es el valor que queríamos llegar. Entonces la respuesta aquí es, ¿sí?, menos 3. Y esa sería la resolución de la primera pregunta. Vamos con la siguiente. Bien, ahora tenemos multiplicación y división. Aquí tenemos el tema multiplicación y división con números enteros. Y el ejercicio dice, calcule el área del siguiente rectángulo. Sí, nos dan un rectángulo compuesto por dos rectángulos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, esta área más oscura es un rectángulo y el área más clara, o sea, gris, es otro rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que calcular el área de cada una de estas dos figuras, es decir, de esta área 1 y esta área 2, ¿verdad? Son dos figuras distintas en una sola. En otras palabras, el área total tiene que ser la suma del área 1 más el área 2. Esa sería con esa fórmula que nosotros vamos a trabajar. Área total, ¿verdad? Es decir, es la suma de las dos áreas, del área 1 más el área 2. ¿Ok? Sí, porque son dos polígonos unidos, que están juntos. Bien, el 1 tenemos ahora, para encontrar el área de un rectángulo, la fórmula es base por altura. Esa es la fórmula, base por altura, ¿verdad? Tenemos que definir cuál es la base y tenemos también que definir cuál es la altura. La base es esta parte de aquí abajo. Esta sería la base del primer rectángulo y la altura es la parte horizontal, esta parte vertical, perdón, la parte vertical. ¿Listo? Esta parte vertical, esta sería la altura. Bien, en el otro rectángulo, esta sería la base y esta parte de aquí, la altura, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que definir los valores, porque aquí no tenemos datos. Ahora, ¿cómo hago? Yo me doy cuenta que este tramo de aquí, que es la parte superior del rectángulo, es idéntica, tiene la misma medida que la de abajo. Por lo tanto, aquí la base es 3 centímetros. Entonces ya pongo aquí 3 centímetros, ¿verdad? Y la altura es la misma altura de acá, este mismo tramo de aquí, que va desde aquí hasta aquí, todo este tramo de aquí hasta aquí, ese es la misma aquí también, es la misma aquí también. Entonces, esa altura mediría, ¿cuánto? 4 centímetros. Lo vamos a poner aquí. Entonces ya tenemos cómo calcular el área 1, base
3 centímetros por altura 4 centímetros. Ya, luego tenemos la base de abajo del otro rectángulo. Vamos a borrar un poco esto para poder explicar bien. Ya, entonces aquí ya tengo la altura, que es 4 centímetros. La altura aquí es 4 centímetros en este rectángulo. Y la base, que es esta parte de aquí abajo, que es idéntica a la misma medida que la parte de acá arriba. Entonces, si la parte de arriba mide 6, abajo también va a medir 6. Correcto. Entonces vamos a colocar eso ahí. Ya. A ver. Bien, ahí tenemos entonces ya alturas y bases. Esta sería la base de la una y esta sería la base del otro rectángulo. Entonces vamos a encontrar el área de cada uno de esos rectángulos. El área 1, acá lo ponemos, es igual a la base por la altura. Es decir, base que vale 3 centímetros por la altura que vale 4 centímetros. Entonces ahora sí, esa área 1, vamos a multiplicar los números primero. 3 por 4 es 12. 12 centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Ya tenemos el área 1. Vamos a calcular el área 2. Bien, entonces ahora vamos a calcular el área 2. Aquí tenemos área 2 es igual a base, que es 6 centímetros, multiplicado por la altura, que es 4 centímetros. Entonces tenemos 6 por 4, 24, y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Ya tenemos las dos áreas, el área 1, ¿sí?, y el área 2. Una vez que tenemos el área de estas dos figuras, que están en una sola, ¿verdad? Entonces voy a sumarlas, tengo que adicionarlas, sumarlas, unirlas. Entonces el área total de este polígono, de esta figura, o este rectángulo, es la suma del área 1 más el área 2. Área 1 mide 12 centímetros al cuadrado, más área 2 que mide 24 centímetros al cuadrado. Sumando esto me da 12 más 24, 36 centímetros al cuadrado. Área total entonces 36 centímetros al cuadrado. Y ya tenemos el área del rectángulo. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta. Ok, ahora tenemos la pregunta 3, donde dice operaciones combinadas. Ese es el tema que vamos a revisar con números enteros. Operaciones combinadas con números enteros. Y nos piden calcule las siguientes expresiones. Si A es igual a menos 3, B es igual a 12 y C es igual a menos 5. Es decir, aquí me están dando 3 valores numéricos de 3 variables. De la A, menos 3, de la B, 12 y la C, menos 5. Correcto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar, o tenemos que calcular el valor que nos da al sumar, multiplicar aquí este término, ¿sí? A más B por C, y también el de acá, el menos A menos B más C por C. Bien, vamos a hacer el primero. El primero es A más B por C, ¿verdad? Ojo con lo que estamos haciendo. Luego tenemos A, vamos a sustituir el valor de A. A vale menos 3, lo colocamos, ¿verdad? Más, y tenemos B que vale 12, y por C que vale menos 5, y hay que ponerlo eso en un paréntesis, porque es un número negativo. Bien, una vez que ya tengo reemplazado o sustituido los valores numéricos de las variables, entonces procedo a hacer las operaciones indicadas. En este caso voy a hacer primero esta multiplicación de aquí, ¿ya? Entonces voy a proceder a multiplicar primero. Entonces tengo menos 3, y aquí me pregunto, tengo que multiplicar más por menos, ¿verdad? Y esto me da menos 12 por 5, 60. Y esta suma, porque aquí hay una suma, porque los términos son del mismo signo, me da menos 63. 60 más 3, 63. Y esa sería la primera respuesta. Vamos con la segunda. La segunda tenemos menos A, que vale menos 3,
lo ponemos en paréntesis, ¿verdad? Si no nos olvidemos de eso. Ponemos el signo menos de la operación y por el A que vale menos 3. Lo ponemos en paréntesis. Ahí dice menos, abrimos otro paréntesis y dice B más C. B vale 12 más C que vale menos 5. Entonces ese menos 5 lo ponemos en paréntesis. Y cerramos el paréntesis grande y eso multiplicado por C. C vale menos 5. Por si acaso también pongámoslo en paréntesis. Listo. Ahora sí, vamos a eliminar todos estos paréntesis. Primero, menos por menos me da más 3, ¿verdad? No es necesario poner el más, el signo positivo, pero yo lo voy a poner por efectos de didáctica, ¿sí? Luego tengo menos, ¿sí? Menos. Y aquí en el paréntesis tengo 12. Y ahí tengo más por menos, me da menos 5, ¿verdad? Y esto multiplicado por menos 5. Por ahora con el menos 5 final no puedo hacer nada hasta que no resuelva este paréntesis de aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bajar el 3 menos, aquí tengo 12 menos 5 es 7, menos 7 de una vez, y por este 7 multiplica por el menos 5, que es lo que nos falta, la última parte, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos ahí expresado casi que ya al final de la operación. Aquí tenemos más 3, ¿verdad? Y tenemos menos por menos me da más. Y 7 por 5, 35. Entonces tengo 3 más 35 y eso me da, se suman, ¿verdad? Porque tienen el mismo signo. 3 más 35 es más 38. Y ese sería el resultado. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando resustituyamos los valores de las variables? Y principalmente si las variables tienen valores negativos, como vemos aquí el A que tiene negativo 3 y la C que también tiene negativo menos 5, entonces hay que cerrarlos en paréntesis. Ya es preferible hacer eso porque nos podemos equivocar en el momento de hacer los cálculos. Y ahí están las respuestas. El uno da menos 63 y el otro más 38. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta. Listo, la siguiente pregunta nos dice potenciación con números enteros. ¿Ya? Y nos dice el ejercicio, complete la siguiente tabla. Bien, complete la siguiente tabla. Entonces, vamos a observar, tenemos aquí 3 términos, 3 potencias que nos han dado. Tenemos una base, tenemos un exponente, ¿sí? Base 8, exponente 3, base menos 3, exponente 4, base menos 5, exponente 2. Entonces tenemos que ir colocando aquí que es la base. Por ejemplo, aquí la base ya vimos que es menos 5. Recuerda que la base va con signo y todo. El exponente es el 2, el numerito que está acá arriba. 2, entonces ponemos 2. Y la potencia es que yo tengo que desarrollar este menos 5 elevado al cuadrado. Entonces si yo tengo menos 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? Quiere decir que yo tengo que multiplicar el menos 5 2 veces. 2 veces. Entonces multiplico menos 5 por menos 5. ¿Y cuánto es menos 5 por menos 5? Veamos. Tenemos menos por menos me da más. Y 5 por 5, 25. Siempre primero multiplico los signos y después los números y por último las letras. En este caso no hay letras, solamente hay números. Entonces multiplicamos menos 5 por menos 5, menos por menos, más 5 por 5, 25. Y ese sería el resultado que va de aquí, más 25. Hacemos lo mismo con el siguiente término. El siguiente término dice base. La base obviamente es 8, como vemos aquí. El exponente es el 3. Lo ponemos acá. Aquí dice la columna que dice exponente. Y luego desarrollamos el 8 elevado a la 3. 8 elevado a la 3 sería multiplicar el 8 3 veces, ¿verdad? 8
por 8 por 8, ¿verdad? Entonces tenemos 8 por 8, 64. Vamos a multiplicar 64 por 8, que nos faltaría, ¿sí? Bien, y nos da 512. Entonces esa es la potencia, o decir, el resultado de esto, 512. 512. Bien, el último sería la base, es negativa, recuerda que va todo, el signo y todo, es menos 3. El exponente aquí es 4, ¿verdad? 4. Y tenemos que desarrollar el menos 3 elevado a la 4. Y nos damos cuenta, aquí tenemos menos 3 elevado a la 4, entonces vamos a poner menos 3 por menos 3 por menos 3. Falta una vez más. Aquí es una vez más, ¿sí? Vamos a hacerlo eso. Bueno, aquí sería menos 3 otra vez, porque son 4 veces, solamente había hecho 3. Miren que todo eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces veamos, menos por menos, más por menos por menos, da más. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, y aquí sería 81. 81. ¿De dónde sale el signo más? Vuelvo a repetir. Menos, voy multiplicando menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos, más. Ahí me sale positivo. ¿Sí? Le dicen 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. Y esa sería la potencia del ejercicio final. 81. Listo, aquí es 512, déjenme corregir, aquí aparece 7, es 1, hay que escribir bien los números, ¿verdad? Ahí sí. Bien, y ese sería por ahora, hasta ahí vamos a avanzar por hoy, y luego continuaremos con las demás preguntas. Bendiciones y éxitos.